Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Este es el ministerio de Jesucristo, la piedra viva. Le damos gracias al Señor por este día que Dios ha hecho, esta tarde que Dios nos ha dado. Y voy a prender un momentito aquí la luz a ver si mejora un poco esto. Le saludamos, este que le habla es el evangelista Elías Álvarez. Y saludamos a las iglesias, a los pastores, a los evangelistas, ministros, misioneros que están por toda la faz de la tierra haciendo el trabajo que el Señor nos ha mandado a hacer. Y le damos las gracias a Dios porque nos ha fortalecido. Y aún en medio de esta pandemia que hemos pasado y hemos visto cosas terribles, muchas muertes y muchos padecimientos y muchas familias quebrantadas por la falta de poder enterrar propiamente a sus seres queridos. Tengo muchos informes de Estados Unidos, Nueva York y en otros estados donde han muerto pastores, han muerto personas de la iglesia y además, ¿verdad?, abuelos, mamás, abuelas, papás, hijos. Y le pedimos a Dios fortaleza por todas estas personas que están pasando por estos momentos tan difíciles y tan complicados y tan complejos que es esta pandemia. Así que le pedimos a Dios que los fortalezca, le pedimos a Dios que le dé paz y le pedimos a Dios que le dé la sabiduría a esos científicos que están trabajando para acelerar el proceso de vacuna y acelerar también el proceso de poder conseguir diferentes tipos de cura para esto que está pasando. Así que le digo como dice la Biblia, oremos por nuestros gobernantes, oremos por nuestros reyes, oremos por las personas que están por encima de nosotros y nos cuidan. Oremos por los policías, oremos también por los doctores, enfermeras, paramédicos. Oremos por las personas que están bregando en los supermercados, por los choferes de troces que llevan esos alimentos. Oremos por toda esta dinámica de personas que tienen que estar trabajando arduamente para que lo poco del país que se está moviendo se pueda mover y tú y yo tengamos comida, tú y yo tengamos agua, tú y yo tengamos luz, tú y yo tengamos las cosas necesarias para poder seguir hacia adelante. Y yo de mi corazón le pido al Señor que número uno, que se haga su voluntad, que podamos en medio de todo esto ver su mano, ver su propósito y ver lo que Dios está haciendo. Así que le damos gracias a Dios porque Dios es nuestra fortaleza, porque Dios nos ha traído hasta aquí y porque Dios es fiel en su palabra. Así que hermano y hermana que me escucha, no pierdan la fe, no pierdan la esperanza. Estamos rodeados, dice la Biblia, que el Señor acampa alrededor de los que le temen. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que los temen y le defienden. Así que tú tranquilo con tu familia, pidiéndole a Dios que nos supla, pidiéndole a Dios que nos fortalezca y pidiéndole a Dios de que esto tenga su fin y que Él cumpla su propósito en esto que se está pasando. Así que hoy es sábado y estamos en la segunda parte del tema de la oración. Un tema muy importante, muy necesario que la iglesia pueda manejar este tema. Compartimos el miércoles y voy a dar un pequeño resumen para aquellos que si no pudieron sintonizar el miércoles pues lo puedan buscar, pero vamos a dar un resumen para que puedan estar al tanto. Yo hablé acerca de la oración, lo importante de lo que es hablar, aprender a comunicarnos, aprender a expresar emociones, expresar pensamientos, expresar sentimientos. También hablé acerca de cómo nosotros debemos de practicar el poder comunicarnos con nuestros hermanos, con nuestras familias y tener una postura abierta de conexión con todas las personas que nos rodean. Este tema de la oración tiene mucho que ver con el tema pasado que toqué de la conexión, porque Dios nos conecta a todos. Y hablamos acerca un poco de las generaciones, hablamos qué significa una cosa, qué significa otra. Y terminé hablando acerca del Padre, cómo el Padre Celestial nos mira, cómo el Padre Celestial anhela escuchar nuestra voz,
sentir nuestra presencia, sentirnos, hablar, verlos a los ojos, abrazarnos, besarnos, acariciarnos, porque el Padre Celestial quiere, anhela que tú te acerques a Él, porque Él quiere acercarse a ti. Y Dios es tan extraordinario y tan grande que Dios no obliga a las personas a acercarse a Él, sino que Él lanza una invitación esperando que la persona de su corazón se acerque a Él. So, en esta parte de la oración vamos a estar hablando acerca del Padre Nuestro y vamos a estar hablando acerca de, en esa oración se encierra dos cosas adentro de esa oración. Una, el deseo de Dios. Otra, el deseo de nosotros. Ahora, el Padre Nuestro lo enseñó Jesús. Y el Padre Nuestro es un modelo de oración. Es un modelo donde tú puedes profundizar en cada una de las áreas y las menciones que se dan para tú poder ampliar lo que viene siendo la expresión, lo que viene siendo conocimiento, lo que viene siendo la profundidad de tu corazón derramándose delante del Señor. So, en este Padre Nuestro lo vamos a leer poco a poco. Yo quiero que usted busque conmigo Mateo capítulo 6. Vamos a estar leyendo del verso 9 al 13. Esto también lo encontramos en Lucas, pero en Mateo el Padre Nuestro tiene una parte completa. En Lucas hay unos versos que no se mencionan. So, vamos a tomar el Padre Nuestro. ¿Ok? Yo sé que hay mucha gente que me va a ver, me está viendo y son gente que llevan en la iglesia años. Y yo quisiera decirle que todos los días nosotros aprendemos algo nuevo. Y quisiera también presentar de que en el ministerio Jesucristo la Piedra Viva, si hay algo que Dios me mandó es a darle herramientas al pueblo para que la persona pudiera tener una experiencia con el Señor y pudiera crecer y madurar en lo que Dios tiene para con ellos. So, Jesucristo la Piedra Viva no es una iglesia, sino es un ministerio que accesa o da herramientas para que las personas, los ministros, puedan conocer más a Dios. Y el anhelo de nuestro corazón es que así sea, para que usted tenga una mejor relación con el Señor. So, vamos a leer en Mateo capítulo 6, el verso 9. Y este es Jesús hablando. Vamos a leer. Dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Me voy a detener. Dice, Padre nuestro. Bien interesante porque en la traducción se dice Abba, papá, papito. Padre nuestro es una relación íntima que nosotros tenemos con Dios. Y Jesús le está diciendo a los discípulos, esa relación íntima que yo tengo con mi Padre es la relación que ustedes van a tener con Él. Y ustedes van a llamar a mi papá, a Dios, como yo lo llamo. Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Dónde está Dios? En el cielo. Y quisiera definir un poco, porque a veces nosotros se nos escapa de la mente, de que Dios Padre es espíritu. Y la forma que Él piensa no es la forma en que nosotros pensamos. La forma que Él se manifiesta no es como nosotros. Y dice la Biblia, como está separado el cielo de la tierra, así de distantes son los caminos míos de los caminos de los hombres. Yo quiero que tú entiendas que cuando tú te acercas a Dios, es necesario que tú te acerques con la disposición de aprender y que Dios se revele a tu vida. De lo contrario, tú vas a cometer el error de querer traer a Dios Padre al plano carnal tuyo y limitarlo a este mundo limitado donde nosotros vivimos. La realidad es que Dios te quiere llevar al reino de los cielos,
donde no hay límites y quiere que tú te puedas manifestar como se manifiesta Jesús junto al Padre. Aleluya. Dice, santificado sea tu nombre. Y esto es bien interesante porque la adoración es muy importante. Santificado sea tu nombre, o sea, tú eres santo, pero que seas santo más. Que desborde hacia ti adoración plena, porque tú eres santo, como dice en inglés holy. Entonces, la apertura del Padre Nuestro es reconociendo que Dios es nuestro Padre, que Él está en los cielos y hay que adorarlo. Mira qué interesante. Seguimos con el 10. Dice, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Yo quiero sacar un momentito para poder explicar por encima lo que significa venga tu reino. Yo me crié en la iglesia desde niño y he visto muchas predicaciones, he escuchado muchas cosas acerca de la palabra, estudios, enseñanzas. Y la mayor parte de las personas cuando utiliza la frase el reino de los cielos, la utiliza como un título, como una frase que describe lo que estamos hablando y lo que estamos predicando. Cuando la realidad del caso es una frase más intensa, más profunda que eso. Jesús cuando estaba predicando en Marcos capítulo 1, verso 15, te menciona, arrepentidos y convertidos, el reino de los cielos se acerca. Lo dice de otra forma, dice, el tiempo se cumplió. Arrepentidos y convertidos, el reino de los cielos se acerca. ¿Qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es el gobierno de Dios. Gobierno. Si yo te pregunto, ¿qué es el gobierno de Puerto Rico? Usted me va a decir, el gobierno de Puerto Rico se compone de varias cosas. Desde un gobernador, la legislatura, el Senado, representantes, alcaldes, y entre ellos la ley que viene siendo lo primero que nosotros nos encontramos, policías, jueces, abogados y un sinnúmero de cosas. El gobierno de Puerto Rico no es una sola cosa. Es el conjunto de diferentes agencias trabajando para el beneficio del pueblo, trayendo una seguridad y un funcionamiento en el país. Cuando vamos a definir el reino de los cielos, no podemos definirlo como solamente una sola cosa, sino hay que definirlo de tal manera compleja, así como nosotros definimos a un reino. La realidad es que en Puerto Rico, si usted está en otro país, en Puerto Rico no hay un reino, en Puerto Rico hay un gobierno democrático, donde el pueblo celebra elecciones cada 4 años y elige quién va a ser su gobernante, representante, alcalde, etcétera, etcétera, etcétera. El gobierno democrático, igualmente en Estados Unidos, somos parte de Estados Unidos, si a ti no te gusta algo que el gobernador hace, a los 4 años votamos en contra y lo sacamos de ahí. Si a ti no te gusta cómo funciona el alcalde, así el alcalde haya estado 2 cuatrenios, 3 cuatrenios, pues mira, hizo algo que el pueblo se molestó y en las próximas elecciones pues lo va a pagar y lo removemos. Ese es el gobierno democrático, donde el pueblo decide quién es el que gobierna. Ahora, cuando miramos a Dios, el reino de los cielos es un reino teocrático, donde Dios es el soberano y hay un rey que gobierna según los estatutos que Dios le da a ese rey. Y ese rey se encarga a que el pueblo tenga seguridad, tenga salvación, tenga paz, tenga abundancia, tenga gozo, tenga pan, tenga vestido, tenga conocimiento, tenga una moneda para hacer negocios,
y tenga un nombre, que sería el pueblo que estaría debajo del rey, y el nombre del rey sería la gloria de ese reino. Estoy hablando por encima, después más adelante en unos estudios vamos a tocar lo que es reino, para que usted pueda definir un poco mejor este concepto. Pero esto, cuando la Biblia te dice reino, te está hablando del reino de los cielos. Cómo opera, cómo funciona, cómo se manifiesta, cuánto es el poder, cuánto abarca, cuán grande es el ejército, cuán grande y cuán extraordinario es el nombre del rey que lo gobierna. Y sabemos que el rey que gobierna ese reino se llama Jesucristo, porque Dios le puso nombre que es sobre todo nombre, y le dio título de Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y utilizamos la palabra reino, tenemos que poder definirlo, porque sin querer, nosotros cuando definimos reino de los cielos, se nos va a la mente al reino democrático, al gobierno democrático que estamos acostumbrados. Y cuando tú tienes un rey, aquí es que vamos. Al gobernador de Puerto Rico, el año pasado, Puerto Rico lo votó. Ricky fuera. Él hizo unas cosas, dijo unas cosas, donde la gente se molestaron, y con mucha razón y con mucho peso. Hicieron algo que históricamente, por lo menos en el pueblo, aquí en Puerto Rico, no se había visto. Y era que el pueblo, sin elecciones, sacó a un gobernante sin darle un golpe de estado, simplemente con presión. Y eso es bien fascinante. En los libros de la historia se va a escribir acerca de Puerto Rico y se va a estudiar este fenómeno. Pero en Puerto Rico cayó el proceso de quién la va a sustituir, y entonces ahora tenemos a Wanda, la gobernadora Wanda, y de momento este año tenemos elecciones. Ahora, en el reino de los cielos, el que nos gobierna, nosotros no tenemos derecho a votarlo. Nosotros no tenemos derecho a decirle a Jesús, ¿sabes qué? Fuera. Yo quiero que otro se siente donde tú estás sentado. En el reino teocrático eso no existe. En el reino teocrático se hace lo que Dios dice. Se hace lo que el rey dice. No se cuestiona al rey, no se cuestiona a Dios, sino se hace tal y como Él lo pide. Ahora, bien importante, esta oración del Padre Nuestro está siendo dirigida a Dios y está siendo dirigida hacia cómo Dios se manifiesta en ese reino. Vamos a seguir leyendo. Quiero que tú te enfoques en eso, en el reino de los cielos. Y dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, oh Dios, que se haga la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Dice, como en el cielo, así sea en la tierra. O sea, como se gobierna en el cielo, como cuando tú das órdenes, oh Dios, en el cielo, y los ángeles y las creaciones tuyas te sirven y te adoran, trabajan para ti, operan para ti. Ninguno de los que opera tiene hambre, ninguno de los que opera tiene cansancio, ninguno de los que operan le hace falta ropa, le hace falta el sustento. Tú lo tienes todo controlado y todo es bendecido y está lleno de paz. Que se haga así en la tierra. ¿Qué se le está pidiendo a Dios? Manifiesta tu reino aquí en la tierra. Y eso es una frase poderosísima. Que nosotros podamos pedir cosa semejante. Sigue leyendo el verso. Dice el 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El concepto pan en la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, cuando se refiere a pan, se refiere al sustento primario, a comida. Si lo vamos a traducir en puertorriqueño, en vez de decir pan, diría el arroz y la habichuela de cada día, dánoslo hoy.
Si fuera Jesús hablando en Venezuela, diría, la arepa de cada día, dánosla hoy. ¿Por qué? Porque se está refiriendo al sustento primordial de las necesidades del hombre, que es comida. Y en esa comida, cuando se refiere pan, cae todo tipo de alimentos. Y se refiere, con una sola palabra, se refiere a una abundancia de cumplir la necesidad de cada uno de nosotros. Y la otra parte dice, y perdona nuestras deudas. Esta es la parte del Padre Nuestro donde la gente traga gordo. Yo no sé si a usted le pasa, pero cuando yo lo leía antes, yo tragaba gordo. Porque a mí me encanta cuando la gente está diciendo el Padre Nuestro, cuando llegan a esta frase, parece que la murmuran, casi ni la quieren pronunciar. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¡Wow! ¡Oh Dios! ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Jesús le está diciendo a la persona, cuando tú vayas a orarle a Dios, tú le vas a orar en justicia. ¿Qué es justicia? Justicia es equidad. ¿Qué es eso? Que ambas partes tengan el mismo beneficio. Si yo le voy a pedir a Dios que perdone mis deudas, como es justicia, yo también tengo que perdonar las deudas de los que me deben. Oh, gloria a Dios. Ahí hay otra parte que dice, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Bien interesante. Una vez yo estaba en mi casa leyendo la Biblia y no sé si yo creo que la había mencionado, pero en otro lugar. Y mientras yo estoy leyendo esta parte, el Señor me chocó y me dijo, tú perdonas las ofensas de los que te ofenden, tú perdonas las deudas de los que te deben. Y yo le dije, Señor, y me puse a pensar, y yo dije, Dios mío, ahora mismo no. Y el Señor me dijo, ve y perdónalo. Ve y haz lo que es necesario. Más adelante en el verso te va a explicar el por qué. Lo vamos a tocar. Dice el 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Por qué dice no nos metas en tentación? ¿Por qué dice esto? Para que Dios nos libre. Porque esto es bien curioso. La gente piensa, y aquí voy a tocar un punto bien complejo para muchas personas. La gente piensa que el diablo es el único que tienta. Santo. Aquí dice el Padre Nuestro que Dios te puede meter en tentación. Wow. Wow. Y tú dirás, ¿y por qué dice eso? Dice eso porque al principio del Padre Nuestro te está diciendo, vénganos tu reino y si haga tu voluntad, como se hace en el cielo, se haga en la tierra. Por el mero hecho de que tú acabas de hacer esa primera parte de la oración, tú te amarras al cielo para que el cielo se manifieste aquí. Y entonces Dios permite que tú te caigas o te metas en tentación para que tú conozcas tu corazón y cambies y transformes tu manera de pensar. Que ahí entonces cae la frase que Jesús decía, arrepentíos y convertíos. Porque arrepentirse es cambiar la forma de pensar. Y dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Dice, porque tuyo es el reino. Y volvemos otra vez, empezamos con el reino, empezamos con el Padre Nuestro, vénganos tu reino, y cerramos el Padre Nuestro con el reino otra vez. Yo quiero que usted entienda de que a este punto, cuando tú le oras a Dios y tú eres hijo de Dios, la manifestación del reino de los cielos está dentro de ti y la manifestación del reino de los cielos está
contigo, externo. Todo lo que tú vayas a pedir a Dios y todo como tú te vayas a manifestar en Dios, tiene que estar encerrado en ese reino de los cielos. Eso yo lo voy a explicar un poquito más adelante. Y dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Oh, gloria a Dios. Ahora yo quiero que usted vea que en el Padre Nuestro hay unas cosas que no se mencionan. Y esto es bien interesante porque nosotros sin querer, cuando decimos el Padre Nuestro, pensamos que de la forma en que nosotros vivimos y nos movemos, estas cosas están dentro del Padre Nuestro. Yo quiero que usted se fije que dentro del Padre Nuestro no está mi voluntad. No están mis planes. No está lo que yo quiero hacer. Sino que en el Padre Nuestro está mencionado que se haga la voluntad de Dios y que esa voluntad que se hace en el cielo sea aquí en la tierra. ¿Qué le estás diciendo a Dios? Yo no quiero mi voluntad. Yo no quiero mi voluntad. Yo quiero conocer la tuya. Y esto es bien interesante porque muchas veces cuando nosotros estamos orando, nosotros como seres humanos planificamos, nosotros hacemos estrategias, nosotros tratamos de acomodar esto, tratamos de acomodar aquello, tratamos de acomodar lo otro. Vuelvo y les repito, yo me crié en la iglesia. Cuando yo estaba en la iglesia, tenía como 14 años, 15 años, 16 años, pues se nos enseñaba y se nos decía que nosotros tenemos que trabajar y tenemos que trabajar para Dios, para el reino de los cielos, y eso es correcto. Se nos enseñaba de que nosotros debemos de entregar nuestra vida al servicio de Dios, y eso es correcto. Y se nos enseñaba que nos teníamos que esforzar para trabajar para el reino de los cielos, y eso también es correcto. La parte que era un poco confusa era cómo hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué? Porque si te decían, tú tienes un ministerio de pastor o tú tienes un ministerio de evangelista, uno decía, amén, Dios me llamó, amén, Dios me separó. ¿Y cómo se hace eso? Y sin querer, la gente podía explicar hasta donde yo le he explicado a ustedes, de esto de ministerios y todo lo demás, pero entonces la transición de punto A siendo el llamado de Dios y punto B siendo el cumplimiento, la gente no sabía. Y entonces se encontraba, y arreglo, se encuentra todavía en la iglesia personas planificando qué deben hacer para trabajar para Dios, qué plan deben de formar para sentir que están trabajando a favor de Dios. Y mientras yo tengo 44 años y mientras yo he ido mucho tiempo en la iglesia y he visto y he dejado de ver, he visto personas que han planificado y ellos mismos han hecho una estructura de cómo trabajar para Dios, de cómo hacer las cosas para Dios. Y he visto que esas personas empiezan con mucha fuerza y se van debilitando y se van cayendo y las cosas no les salen como ellos planificaron. Mientras tanto, he visto otras personas que han decidido no planificar, sino poner su mirada en Dios y ver lo que Él hace y escuchar lo que Él dice. Y ellos se dejan mover por los planes de Dios que Dios mismo les revela. Y hasta el día de hoy, estas personas están de pie. ¿Por qué yo toco este punto? Porque a veces sin querer, el afán para poder hacer las cosas correctas delante de Dios, planificamos demasiado y nos vamos tan lejos del deseo de Dios y de la voluntad de cómo se hacen las cosas en el reino de los cielos. Si tú que me estás escuchando, estás luchando con cómo hacer las cosas, cómo planificar,
yo quiero ser útil para Dios, yo quiero hacer algo para Dios, yo quiero que tú agarres el modelo del Padre Nuestro y lo repitas cuando vayas a orar con entendimiento y le digas al Señor, muéstrame tu voluntad. Muéstrame cómo tú operas en el cielo y cómo los ángeles no te refutan, sino hacen lo planificado y lo que se le envía a hacer. Yo quiero también escucharte, yo quiero también verte. Porque en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, Jesús decía, yo no hago mi voluntad, yo hago la voluntad del Padre. Lo que yo veo hacer de Él, eso hago. Lo que yo escucho hacer de Él, eso hago. En el Padre Nuestro no existe mi voluntad, sino existe la voluntad de Dios. ¿Y qué existe en el Padre Nuestro que es mío? Porque había hecho referencia que hay dos partes, una que es de Dios y otra que es de nosotros. La referencia que existe es, y perdona nuestros pecados, ese eres tú. Como nosotros perdonamos a nuestros deudores, a la parte que te toca hacer a ti. Danos el pan nuestro. Eso tú lo necesitas. Pero a la misma vez, reconocer a Dios en sus caminos, adorar a Dios en sus caminos, también nos toca hacer eso. En la oración del Padre Nuestro se encierra, se recopila todo lo que necesita el ser humano. Esto es algo extraordinario. Porque cuando nosotros hablamos en la oración del Padre Nuestro y decimos Padre Nuestro, esa frase te habla de relación. Esa frase te habla de papá e hijo. Yo quiero que tú puedas ver algo, si no lo has visto anteriormente. Dios está empeñado de ser nuestro papá. Y Dios está empeñado de escuchar nuestra voz. Él quiere. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, nosotros nos tenemos que acercar de tal manera, entendiendo que esto es una relación. De que cuando yo le oro a Dios, yo le hablo, le adoro, le pido, pero a la misma vez Él me habla, me da dirección y me pide. Voy a hacerte esta pregunta. ¿Alguna vez en tus oraciones tú le has preguntado a Dios cómo Él está? ¿O solamente cuando tú oras le dices a Dios cómo tú te sientes y nunca le has preguntado cómo se siente Él? ¿Alguna vez en tu oración tú le has preguntado, Dios mío, tú has escuchado las quejas mías, mis necesidades? ¿Tú podrías compartir las necesidades que tú tienes en el reino de los cielos? ¿Tú me podrías compartir los problemas que tú puedes tener y en la planificación que tú tienes para que yo te pueda ayudar? Si nunca lo has hecho, hazlo. Porque a Él le interesa. Y usted me va a decir, Dios no tiene problemas. Y si no tiene problemas, ¿por qué envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario? Y si no tiene problemas, ¿por qué nos está enviando a nosotros a predicar el Evangelio para salvar? Hay situaciones que hay que bregarlas en el reino de los cielos. Dios se siente triste, se siente alegre, se siente gozoso. Dios creó los sentimientos. Y puede haber en el Señor momentos donde Él necesite de tu apoyo. Y tú me vas a decir, el Señor Jesús lo tiene todo. Él no necesita nada. Si usted va a Mateo 25 hay varias enseñanzas. Una de ellas es la parte que Jesús dice,
porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque estuve en el hospital y me visitaste, estuve enfermo y estuviste allí. Y la gente le dirán, ¿cuándo nosotros te vimos con sed, con hambre, desnudos o enfermos? Y Jesús le dijo, por cuanto a uno de mis pequeñitos lo hiciste, a mí me lo hiciste. Mira qué interesante. La necesidad del humano que te rodea, Jesús la toma como si fuera su necesidad. La necesidad del prójimo, la necesidad de aquel que está ansioso, aquel que tiene problemas y necesidades, Dios te está diciendo en esta hora, son problemas que Él necesita que un humano los arregle. Imagínate esto, estamos orando a Dios, yo adoro a Dios, bendigo su nombre, le doy gracias por todo lo que ha hecho, le digo, Dios mío, provéeme el pan. Es más, vamos a hacer una oración de este momento, Dios mío, en esta cuarentena, cuando yo vaya a salir a hacer compra, que la máscara no me falle, que los guantes no me falle, que nadie me estornude, ni en la oreja, ni en los zapatos, ni en la rodilla, ni en el codo, que yo vaya a la compra y regrese para atrás sin que se me pegue ese coronavirus. Ahora, después que yo termino de hacer eso, le digo al Señor, Señor, ya que te pedí por todo esto, Dios mío, dime qué hijo tuyo necesita que yo lo bendiga. Dime qué persona, qué hermano, qué amigo, qué familiar necesita algo, porque yo sé que en el reino de los cielos constantemente tú estás moviendo fichas para bendecir a las personas. ¿Cómo yo te puedo ayudar, Dios? Y esto es bien interesante, porque cuando tú depositas, cuando tú siembras en otras personas, el reino de los cielos se abre esa puerta celestial a tu favor y te bendice con bendiciones que sobre y abundan. Y si hay alguien que me está escuchando va a decir, ahí está hablando de dinero. Te voy a decir que el dinero es una parte pequeñísima en esta ecuación. Si nos vamos al Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, cuando se hizo el santuario, en el santuario, en las primeras etapas, no se llevaba dinero para diezmar. Se diezmaban animales, se diezmaba sembradíos, trigo, cebada, se diezmaba, si eras pobre, hasta palominos, se diezmaba tiempo, porque el séptimo día era el día, la 10ª parte de la semana que era para Jehová. Se diezmaba tiempo. Por eso es que en el libro de Malaquías te dice que me han robado los diezmos en plural. Porque si lo dijera en singular, la gente puede decir, eso está hablando de dinero. No está hablando de dinero solamente, está hablando de muchas cosas. Cuando Dios ordena al ser humano y le pide que diezme, no limita el diezmo al dinero, porque el pobre que no tenía dinero entonces no podía diezmar. Y Dios es justo. Tú podías diezmar tiempo, trabajo, esfuerzo. Tú podías diezmar animales. Tú podías diezmar si tú trabajabas cosiendo, si tú trabajabas haciendo túnicas, tú podías diezmar una túnica. De lo que tú tenías, diezmabas. Por eso dice la Biblia, de lo recibido de tu mano, eso te damos. El diezmo no es solo dinero, es mucho más, abarca mucho más. Lo voy a poner en esta perspectiva. En el reino de los cielos, los ángeles no le traen dinero a Dios, le traen adoración. En el trono de Dios, una de las ofrendas más espectaculares para Dios es el incienso, ese olor grato que sube, que son las oraciones de los santos y la adoración de los santos delante de Él. Eso se diezma. Y para Dios es algo que tiene un valor incalculable. Y esto es mucho más que eso.
En el Padre Nuestro, cuando nosotros hablamos acerca de venga tu reino, le estamos diciendo a Dios, ¿qué necesidad tú tienes, Dios? Nosotros queremos conocer cómo tú operas para que nosotros podamos operar. Hay personas que cuando oran, tienen unas oraciones narcisistas. No sé si se acuerdan la mitología griega, Narciso, un hombre hermoso, según dice esa mitología, que era tan hermoso que una vez se miró en el agua y se enamoró del mismo. Y lo único que contemplaba era la belleza propia y no podía ver a las personas que estaban a su alrededor. ¿Cuántas veces, y me incluyo, momentos en mi vida, hace muchos años atrás, que yo no conocía esto que estoy hablando, mis oraciones eran narcisistas. Solamente yo estaba pendiente a mí. De tal manera que mis oraciones se parecían a la lista de obsequios y regalos que yo esperaba que Santa Claus me trajera. Mis oraciones eran idénticas. Dios mío, dame. Dios mío, dame. Yo quiero esto, yo quiero lo otro. Provéeme de esto, provéeme aquello. Y te doy las gracias porque tú eres bendito y te alabo y te glorifico para que tú me des lo que te estoy pidiendo. Amén, gloria a Dios. Y ahí se fueron 1 minuto y medio de oración y con eso yo decía, esto es suficiente. Pero cuando llegaba Navidades y te decían, vamos a hacer una listita a Santa Claus, los que creían en Santa Claus, los que sabían que eran los papás y le hacían una listita, esa listita, tú te empeñabas y te esmerabas con esa lista. Y no duraba 1 minuto y medio, duraba más. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos un pensamiento que está centralizado en nosotros, nosotros vamos a donde Dios a pedir. Porque solamente el reino de los cielos es como la fila de cupones. Es como tú tratarías a un policía. El día que tú pares un policía es porque tú quieres algo de él. A ti no te interesa saber cómo se llama el policía, ni cuáles son las necesidades que tiene, ni en dónde vive, ni cuántos hijos tiene. Lo mismo, cuando tú vas delante de un juez, tú lo que quieres es que el juez te resuelva el problema. A ti no te interesa ni dónde vive, ni cuántas horas está trabajando. A ti lo que te interesa es que te den lo que tú necesitas. Si tú vas a visitar a la alcaldía, lo mismo. Si tú vas a otros lugares, lo mismo. Cuando tú vas a donde Dios, Dios no es un teller. Dios no es una caja de peticiones. Dios es tu Padre, que te quiere escuchar, que quiere escuchar tus peticiones, que anhela saber qué tú quieres, qué tú tienes en el corazón, pero también quiere que tú sepas lo que Él tiene en su corazón, lo que Él anhela y las necesidades que tiene el reino de los cielos en la tierra, que tú las puedes resolver también. La oración es una relación donde el Padre y tú se hacen uno. Y lo voy a explicar de esta forma. Donde en la oración tú derramas tu corazón delante del Padre, se lo das. Y el Padre derrama su corazón en ti y te da su corazón. Y tú vas a decir, oh Dios, qué tremendo es esto. Te voy a probar, porque el Padre nuestro es más allá de lo que tú pensabas. Vamos a buscar en el libro de Malaquías. Yo quiero que ustedes, vamos a buscar ese libro. El último libro del Antiguo Testamento. Vamos a buscar Malaquías capítulo 4, el último verso, el 6. Entiéndase que cuando Malaquías se escribe, Malaquías es el último profeta que escribe. Y desde aquí a que se vuelve a escribir, o sea, se vuelve a escuchar la voz de Dios, Malaquías siendo profeta, habla de parte de Dios, y de aquí a que se vuelve a escuchar la voz de Dios es en los tiempos de Jesús. Hay 400 años de silencio. Hay 400 años donde no hay profeta que escriba. Hay 400 años en donde no haya quien escriba la voluntad de Dios y quien revele los misterios de Dios. Mira lo que dice Malaquías 4, el verso 6. Dice, Él hará volver el corazón de los padres a los hijos
y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Si usted lee varios versículos anteriormente, te está hablando de un hombre que en ese hombre va a estar el espíritu de Elías y se dice, y él dice, Dios, él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. ¿Por qué los va a hacer volver? Porque hay una desconexión. Para ese tiempo había una desconexión y había una batalla entre padres e hijos. No había conexión, las generaciones no se unían. Y Dios viene y dice, voy a enviar a Elías y lo voy a llevar para enseñarle a ustedes, para que haya un modelo y vuelva otra vez a haber una conexión entre padre e hijo. Ahora, pasaron 400 años, vamos para Mateo, pásate 2 páginas o 3 páginas. Pasamos a Mateo. Y cuando tú empiezas a leer a Mateo y empiezas a leer las otras epístolas, te vas a dar cuenta que empezaron a aparecerse ángeles, ángeles que le hablaron a Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, ángel que le habló a María, la madre de Jesús, ángel que habló en sueños con José, ángeles que hablaron con los reyes magos, ángeles que le cantaron a los pastores cuando Jesús nace, pero no se había escuchado la voz del Padre. La última vez que se escucha es en Malaquías, así lo leímos. Ahora, vamos a Mateo capítulo 3. Vamos aquí al momento donde Jesús es bautizado. Y cuando Jesús desciende las aguas por Juan el Bautista, y cuando él asciende, en el capítulo 3, el verso 17, dice, hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gloria al Señor. Yo quiero que usted empate los 2 versos. Y vendrá un hombre que tiene el espíritu de Elías, Juan el Bautista, y él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y cuando Jesús vino a ser bautizado, Juan dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el que yo le había hablado y este es el que va a dar ejemplo. Y cuando él baja al agua, Dios viene y dice y empieza a establecer la conexión de padre e hijo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Nosotros andamos juntos y Jesús y el Padre empieza a enseñar cómo el corazón del Padre vuelve al Hijo y cómo el corazón del Hijo vuelve al Padre. Y algo bien curioso, 3 veces Jehová testificó de Jesús. 3 veces se escuchó la voz en la tierra. Esta fue una. La otra fue en el monte de la transfiguración. Y la otra fue cuando los griegos se aparecieron, que unas personas escucharon un trueno y otros escucharon la voz que decían, a él oíd. Diciendo, la relación del Padre y el Hijo que está en el cielo bajó a la tierra para manifestarse. Y esa es la relación que nosotros tenemos con Dios Padre. El Padre nuestro está encerrada la relación que Jesús tiene con su Padre y está encerrada la misma relación que nosotros tenemos con nuestro Padre Celestial. Él atiende nuestras necesidades y nosotros atendemos las necesidades de Él. Oh, gloria a Dios. Quizás esto te suene un poquito más grande de lo que tú pensabas, pero Jesús dijo en la oración de Juan 19, como yo estoy en ti, en el Padre, ellos van a estar en mí. Toda esta dinámica del Padre y el Hijo, Dios hizo provisión para que nosotros estuviéramos dentro de esa dinámica. Esto es bien interesante porque entonces la oración no es tan solamente hablar con Dios, la oración es conectarnos con Él. La oración se da para poder escuchar su voz y que Él escuche la nuestra. La oración se da para que Él se revele a nuestra vida
y nosotros nos rebelemos delante de Él. Esto es una relación espectacular. El Padre te ama. Así le dijo Jesús a los discípulos. El Padre os ama. Y yo quiero decirte hoy en día que el Padre te ama, te anhela, te desea, quiere estar contigo. Ay, gloria a Dios. Me voy a ir porque el Espíritu me lo está revelando así. Me voy a ir a la parte romántica de Jesús, la parte romántica del Padre. Y usted va a decir, ¿cómo que romántica? A la iglesia se le llama la novia y a Jesús se le llama el novio. Hay un poquito de coqueteo ahí. ¿Cuántos de ustedes han estado en la casa? Y quizás es de noche, quizás es de día. Casi siempre pasa más de noche, pero quizás es de día. Y de momento tú escuchas un llamado suave, sutil, dentro de tu corazón, dentro de tu pecho, que te dice, acércate, saca un rato conmigo, ora. Es suavecito, es como un susurro, es como un viento liviano que entra y te causa una impresión en tu pecho. Y de momento tú volteas tu cabeza y dices, me están llamando del cielo. Ese momento, cuando tú vienes y te vas a tu aposento, doblas rodillas, si no puedes doblar rodillas, te sientas y empiezas a hablar con Él, es una invitación, es una cita divina para que tú vengas a Él. El Señor Jesús, el Padre. El Padre es Dios de amor y Él nos trae con cuerdas de amor. ¿Cuántas veces nos ha invitado Dios a poder estar delante de su presencia? Y nosotros tenemos que decidir si dejamos lo que estamos haciendo o si le hacemos caso a su Espíritu. Yo quiero que tú puedas entender lo siguiente. Mientras más veces le hagas caso al Espíritu de Dios, más cerca, más real va a ser ese plano espiritual. Más real van a ser las invitaciones. Más real va a ser el momento de oración. Oh, gloria a Dios. Yo he sabido estar en mi casa. Y he sabido caminar de la sala al cuarto y tener, literalmente, entro al cuarto y choco con el Espíritu Santo, caigo sentado y Él me dice, siéntate, vamos a hablar. Yo he sabido estar en mi casa y ver que de momento el panorama cambia por completo, la atmósfera cambia por completo. Y cuando cambia la atmósfera, sentir esa sutileza del Espíritu Santo diciéndome, vamos a hablar, habla con tu Padre. Y yo he sabido cerrar mis ojos y decirle, Señor, ¿qué tú quieres? Dime, háblame, ¿qué tú quieres? Y han sido muchas las ocasiones en que Dios me ha dicho, está pasando esta necesidad en tal lugar. Está pasando esto y me lo describe y a veces me lo deja ver y me dice, ora, intercede por eso. Y es el Padre invitándome a orar para Él declararme algo que el cuerpo de Cristo necesita. He estado otras veces adorando a Dios en mi casa y de momento llega, quiero ser específico, porque hay muchas personas que van a empezar a entender lo que yo voy a decir. ¿Alguna vez tú has estado en la sala de tu casa y de momento el plano sobrenatural se empieza a manifestar y tú ves la sala más grande? ¿O tú has estado en tu cuarto y de momento sientes la presencia de Dios manifestarse y de momento tú miras el cuarto y tú dices, esto no parece el mismo cuarto donde yo estaba? Y de momento empieza
a manifestarse y tu espíritu habla con Dios de una forma que tu carne no puede hablar con Él. Y a la oración tengo que añadirle orar en el espíritu. Cuando tenemos la oportunidad de orar en el espíritu, sea hablando en lenguas, sea con gemidos indecibles, sea con un espíritu compungido, nosotros tenemos la capacidad de poder expresar en el espíritu todo lo que hay dentro de nosotros, y el lenguaje de español, inglés o cualquiera que sea tu idioma no impide ni limita lo que tú quieres comunicar. Porque el lenguaje espiritual es un lenguaje tan vasto que comunica aún lo más indescriptible dentro del hombre. Así que hay veces que estamos orando y de momento sentimos la presencia de Dios y empezamos a hablar en lenguas. Si usted empieza a hablar en lenguas, siga hablando en lenguas. Su espíritu se conectó con Dios. Y eso es algo extraordinario, porque de momento usted siente de que usted se desaparece todo lo que está a su alrededor, se conecta directamente con el Padre y empiezan a pasar cosas que la carne no puede especificar. La carne no puede dar detalles porque es sobrenatural. Y cuando estas cosas pasan, lo único que te puedo decir es bienvenido al plano espiritual, al reino de los cielos, donde se manifiesta todo en abundancia. Oh, gloria a Dios. La oración, miren, la oración es algo que nos lleva a nosotros a desconectarnos de la parte carnal y a conectarnos en la parte espiritual. Por eso es que la oración más efectiva, la oración donde te produce un entendimiento y una intimidad con Dios mayor, es la oración cuando se hace de madrugada. Porque tu carne duerme y tu espíritu se manifiesta abiertamente. Por lo tanto, como dice el salmista, temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Como enseñó Jesús, de noche buscar el rostro de Dios. Porque de día se trabaja y de noche se busca. El que tiene la oportunidad de buscarlo de día, amén. Pero saque la oportunidad. Porque la oración es el medio de conexión con el Padre. La oración es el medio de conexión con el Padre, donde fluye el reino de los cielos hacia la tierra. ¿Usted quiere que Dios se manifieste? Ore. ¿Usted quiere que Dios haga? Ore. ¿Usted quiere estar cónsono con la voluntad del Padre? Aprenda a orar. Y créame que para orar no es simplemente hablar. Se aprende a hablar, se aprende a expresarse. Porque Dios es un Dios que le gusta expresarse, un Dios que le gusta hacer las cosas en abundancia. Y sí, hay personas que no le han llegado la contestación de sus oraciones porque no han entregado completamente la voluntad de ellos a Dios. Vuelvo y repito, nosotros en la oración buscamos la voluntad del Padre. En la oración nosotros le rendimos nuestra voluntad al Padre. Si usted está orando y usted le está diciendo a Dios lo que Dios tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, yo quiero que usted entienda de que esa oración debe de cambiarla. Dios mío, hágase tu voluntad en mi vida. Que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Así que, hermano que me escucha, ahí donde ustedes están, yo quisiera poder tomar esta parte para poder tener una oración con ustedes. Y ahí, entre los ladridos de mis perras, que las amo y las quiero un montón, y quisiera que guardaran un poco de silencio. Padre, tócalas. Presentan un lagartijo para que se distraigan. Gracias, Señor. Allí donde, viste que Dios contesta las oraciones bien rápido. Ahí donde estamos, yo quiero que ustedes
hagan una oración conmigo y se unan conmigo. Porque en la vida cristiana es un crecimiento. Las cosas se van practicando y vamos creciendo en eso. Yo quiero que ustedes oren conmigo. Padre Santo, Padre bueno, te adoramos y te bendecimos, Dios. Te reconocemos como nuestro Padre. Te reconocemos tu reino. Reino que se manifiesta en nuestras vidas. Padre, te pedimos que nosotros podamos conocer tu reino, que podamos conocer tu voluntad, que estemos atentos a lo que tú nos hablas, a lo que tú nos revelas. Que Dios mío, sepamos y conozcamos de que tú suples nuestras necesidades, de que te pedimos por el pan, te pedimos por tu cuidado, te pedimos por tu protección. Pero también te pedimos que nosotros podamos obrar de la misma forma que el reino de los cielos obra a favor. Que podamos perdonar a los que nos ofenden para que tú nos perdones. Que podamos, Dios mío, sobrellevar las cargas de nuestros hermanos, así como tú llevas nuestras cargas. Que podamos ser misericordiosos con aquellos que nos rodean y pacientes con aquellos que todavía les falta madurar. Porque tú eres paciente con nosotros y porque tú esperas por nosotros para que crezcamos. Señor, sana nuestras dolencias. Guárdanos del mal. Permite conocerte más. Y Dios mío, déjanos conocer cuáles son las necesidades que tú tienes. Déjanos entender de qué manera podemos ayudar en el reino de los cielos. Ábrenos los ojos para que no tengamos una mirada egocentrista, sino tengamos la mirada de Jesús. Ábrenos el corazón para que no caminemos conforme a nuestros deleites, sino podamos caminar conforme a tu voluntad. Que podamos entender lo que es amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Y que podamos entender cómo amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Papá, mira a cada uno de los que están en sus casas escuchando este mensaje. Yo te pido que tu paz inunde a cada una de estas casas. Yo te pido que tu presencia caiga, Señor amado, como un baño, como un fuego por encima de sus cabezas. Que tu paz los inunde y tu espíritu los haga rebosar de alegría. Que sientan el gozo de la salvación y sientan el gozo y la paz que se siente en el reino de los cielos. Señor, amárranos a ti. Conéctanos a ti. Abre nuestros ojos para que podamos ver tu reino. Abre nuestro espíritu para que podamos entrar en él y movernos en él. Despierta, oh Dios del cielo, a la iglesia. Porque los tiempos que estamos viviendo son preciosos. Tiempo de manifestación donde el reino de los cielos se va a abrir como un regalo y se van a ver cosas que nunca se han visto aquí en la tierra. Te damos las gracias, Dios, porque tú siempre nos escuchas. A ti sea el reino, a ti sea la gloria, el imperio por todos los siglos de los siglos. Te adoramos y te bendecimos, Dios. Amén y gracias, Jesús. Hermano que me escuchas, el miércoles que viene a las 7 de la noche vamos a seguir transmitiendo miércoles a las 7, sábados a las 5 de la tarde. Este miércoles empezamos a hablar acerca del reino de los cielos. Es necesario que la iglesia entienda esto. Le voy a presentar el reino de los cielos con versículos, y te voy a leer cómo es que el reino de los cielos se manifiesta, se mueve, y también cómo es que los conceptos que tiene la iglesia acerca del reino de los cielos son bien limitados.
Y la idea es que tú puedas abrir a la realidad de cómo se manifiesta. Porque cuando tú sabes cómo se manifiesta el reino de los cielos, la duda se va. La duda se desaparece. Porque en ese reino hay unas garantías que son garantías imposibles de no hacerse. Porque en el reino de los cielos hay unos pactos hechos, en el reino de los cielos hay unas cosas escritas que son eternas y Dios no puede fallar a su palabra. Pero si tú no sabes cómo opera el reino, tú dudas de la mano de Dios. Yo te pido que si estos temas de la oración o estos temas de conexión han sido de bendición a tu vida, compártelos con otras personas. El deseo es que podamos crecer en Cristo Jesús y podamos caminar y funcionar como iglesia de Cristo hasta que Él venga. Que el Señor te bendiga, te guarde y ponga tu paz, su paz en tu corazón y en los tuyos. Hasta el miércoles.